es muy oportunista Trump, pero a lo mejor gente como Elon Musk o Vivek Ramaswamy están realmente más convencidos, tienen influencia y Trump les deja hacer porque Milei tiene éxito y en Europa también, realmente impresionante. Vamos a hablar de un asunto que está muy de actualidad. He traído a una persona que el propio Javier Milei considera una de sus principales influencias intelectuales. Me estoy refiriendo al profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Philippe Bagús. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras el primer año de presidencia de Javier Milei? Yo creo que ha sido extraordinario en todos los frentes. Ha parado la inflación, estaba el peligro que se desarrollaba en una hiperinflación, ha achicado el tamaño del Estado muy rápido, ha desregularizado y ha mantenido la popularidad. El ajuste se ha producido, ha sido muy intenso. La economía sufrió durante los primeros meses, aunque como bien dices ya venía cayendo de antes. No es que me parece que aquello fuera el paraíso terrenal y que con Milei lo estropeó todo, ¿no? Si cierras una institución como el INCA, echas estas personas a la calle, está en el paro sube, ¿no? Hay un local que está vacío, pero estos recursos luego están disponibles para el sector privado para utilizarlos y bajar el precio del alquiler, bajan los salarios y se hacen rentables proyectos que antes no eran. ¿Cuáles crees que son las reformas más inmediatas que le gustaría aprobar a Milei? Yo creo que una reforma laboral, y estoy seguro que le gustaría salir del cepo. Para mí muy importante sería acabar con la expansión crediticia. Si gana las elecciones en octubre y la popularidad sigue, pues puede seguir con reformas estructurales que... Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de este podcast en el que solemos hablar sobre temas de actualidad que tengan algún interés para la causa de la libertad. Y hoy, desde luego, vamos a hablar de un asunto que está muy de actualidad y que tiene mucha relevancia, a favor o en contra, según quien opine sobre ello, pero que tiene mucha relevancia para la causa de la libertad en el largo plazo. Estoy hablando de hacer un análisis, una recapitulación del primer año de presidencia en Argentina de Javier Milei. Y para hablar sobre este asunto he traído a una persona que el propio Javier Milei considera una de sus principales influencias intelectuales. Me estoy refiriendo al profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, también buen amigo, a pesar de que mantengamos muchas disputas intelectuales. Philippe Bagús, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Nada, es un placer que estés por aquí. Empecemos tal cual. ¿Cómo valoras el primer año de presidencia de Javier Milei? Luego iremos descendiendo a los detalles, pero así grosso modo, ¿cuál es tu percepción? No te digo que le pongas nota, pero algo casi que le pongas nota, ¿no? Yo creo que ha sido extraordinario en todos los frentes. Ha parado la inflación que estaba el peligro que se desarrollaba en una hiperinflación, ha achicado el Estado, ha reducido el tamaño del Estado muy rápido, más que mucha gente pensaba que era posible, ha desregularizado y ha mantenido la popularidad con este ajuste que también es algo llamativo. Y luego hay otro frente que es la batalla cultural, como lo llama él, la batalla por las ideas, ¿no? Las ideas de libertad que intenta divulgar en todo el mundo, y lo que ha logrado ahí es impresionante, ¿no? Si alguien me dice hace 5 años que Elon Musk va a retitular sobre Rothbard y sobre la escuela austríaca y va a estar enfrente de una agencia que quiere desregularizar y que Trump está apoyando un presidente liberal y libertario, es realmente impresionante. Sí, también el otro día se filtró el vídeo completo, ¿no? Donde Vivek Ramaswamy le agradecía a Milei por haberle introducido a las ideas de Rothbard, ¿no? O sea, algo muy llamativo. Sí, yo también coincido en esa última valoración, ¿no? En su momento dije, bueno, aunque Milei fracase estrepitosamente en su gestión de la presidencia, que no está siendo el caso, pero solo la labor ya de batalla cultural que ha conseguido es inédito en la historia, desde luego, de nuestras ideas, ¿no? Pero lo que está claro es que si Milei fracasara internamente, eso también sería un golpe, porque se le asocia muy estrechamente con esas ideas y, por tanto, desde luego, por mucho que las haya popularizado, luego podrían caer en el descrédito. Entonces, para de alguna manera poder
valorar justamente los logros de Javier Milei. Porque claro, esto es un poco lo de Hadley, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que vemos es que ha frenado la inflación, pero claro, ahora a toro pasado parece que tampoco era tan complicado frenar la inflación. Y parece como que su mérito haya sido, bueno, pues en noviembre de 2023 estaba casi en el 13%, ahora está en el 2%, eso es lo que le ha bajado, pero como tú bien decías, ha evitado probablemente una hiperinflación. Entonces lo que habría que comparar es, está en el 2 y pico, frente a la hiperinflación en la que habría estado sin Milei, ¿no? Entonces, explícanos desde tu perspectiva por qué la inflación en Argentina estaba tan desbocada y avanzaba probablemente hacia una hiperinflación antes de que llegara Milei, y qué ha hecho Milei para, en menos de un año, porque realmente la controló en menos de un año, evitar esa hiperinflación y, bueno, aunque sigue estando alta, moderarla mucho. No, básicamente el gasto estatal era demasiado alto y financiado por la producción del nuevo dinero, ¿no? Había un déficit en el Tesoro del 5% y luego el 10% en el Banco Central, que había emitido dinero también, y pagar los intereses emitiendo nuevos pesos. Y cada vez más. Y se estaba acelerando la inflación y, claro, las expectativas eran que se iba acelerando más, y al mismo tiempo teníamos un Estado argentino con una reputación por el cielo, por el bajo, por el infierno, sí, porque no, yo creo que había 9 defaults, algo así, en Argentina, y quién iba a confiar en este gobierno con estas deudas tan altas. Entonces, eso era el problema, y lo ha parado pues básicamente con conseguir desde el primer mes un superávit fiscal, ¿no? Y para eso tuvo que bajar muchísimo el gasto público, ¿no? Hay diferentes números, el último que he visto como el 26%, ¿no? Que ha bajado el gasto estatal el año pasado, que es Claro, es mucho. Si comparamos eso en España, ¿cuánto serían 26% menos? Claro. Sería Bueno, mucho. Es esfumar, volatilizar una cuarta parte del Estado en un año. O sea, que es, efectivamente se trata del mayor ajuste de gasto de la historia de Argentina y probablemente del mundo en la historia. Pero justamente desde una vertiente más keynesiana, los hay que argumentan que si Milei ha conseguido frenar la inflación ha sido porque el ajuste ha sido tan drástico que ha hundido la capacidad adquisitiva de los ciudadanos argentinos, y claro, como los vendedores, los productores ya no pueden vender, no les queda otra que bajar precios porque no hay poder adquisitivo que se esté moviendo por la economía argentina. Con lo cual, de alguna manera, el diagnóstico que esta corriente keynesiana, que también se está poniendo en juicio, ¿no? Sus análisis y sus recomendaciones en esta experiencia, más o menos el diagnóstico que están haciendo es, bueno, este ajuste de la inflación es temporal, porque cuando vuelva la actividad, si es que vuelve, la inflación tendrá que repuntar. Y has conseguido de momento bajarla temporalmente a un coste social y económico en forma de destrucción de actividad y de riqueza brutal. ¿Cómo ves o qué reflexión te merece este análisis? Es un poco parecido, como dicen, la tasa de pobreza ha bajado porque se han muerto de hambre, ¿no? Sí. es lo mismo, la inflación se ha bajado porque seamos pobres, pero si miramos, obviamente, cuando haces un ajuste así, hay una fase de ajuste, ¿no? Hay un ajuste y no es inmediato. Entonces, hay que realocar los factores productivos. Si cierras una institución como el INCA, que era, ¿no? el Centro de Comunicación, Artes Audiovisuales, algo así. Y claro, si cierras eso, pues si echas a estas personas a la calle, está en el paro sube, ¿no? Hay un local que está vacío porque ya no se utiliza. Entonces, pero estos recursos luego están disponibles para el sector privado para utilizarlos y bajar el precio del alquiler, bajar los salarios, y se hacen rentables proyectos que antes con precios más altos no eran. Entonces, pero claro, hay que planificar estos nuevos proyectos y hay que ejecutarlos. Eso toma tiempo. Eso toma tiempo y Milei, eso para la recesión terminó en abril-mayo. Y eso hay que decir también que
cuando asumió el poder Milei, estaban ya en recesión. Eso es verdad. Entonces, lo ha parado y desde entonces hay crecimiento económico. El IMF dice el año que viene el 5%, es la expectativa. Es decir, no es verdad que no hay crecimiento económico y ha bajado la tasa de la pobreza. Y en general, no es verdad la teoría keynesiana que cuando hay pobreza o la gente es pobre no puede haber inflación, ¿no? En Zimbabue hubo inflación y son muy pobres, ¿no? O en Venezuela, claro. Sí, en Argentina, kirchnerista también, Exacto. muy pobres y hay inflación, ¿no? Porque la inflación está causada por la oferta y demanda del dinero, ¿no? Eso es. Entonces, aumenta la oferta de dinero, baja la demanda del dinero, hay inflación de precios, ¿no? Y es independiente si el país es rico o pobre. Claro. Y al contrario, ¿no? Puedes ser muy rico como Suiza y no tener inflación. O sea que no hay ninguna correlación, al menos no hay ninguna relación de causalidad, porque correlación, como dices, puede haber en el sentido de ajusto el déficit. Ese ajuste del déficit que corta la emisión monetaria es lo que controla la inflación y a corto plazo, como decías, eso tiene un efecto contractivo, pero no hay una relación de causalidad entre el efecto contractivo y la caída de la inflación. De hecho, yo diría que a mí me ha sorprendido la rapidez de recuperación de la economía argentina. Pensaba que sería más lento, tampoco muchísimo más lento, pero que en apenas 4 o 5 meses haya sido capaz de absorber un ajuste del 25% del gasto público y que la economía esté al mismo nivel que al empezar el año. Yo creo que es un ajuste bastante rápido que recuerda bastante, eso lo suele mencionar bastante Milei, a la crisis recuperación del 2021 en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y creo que también los keynesianos se han sorprendido, porque yo creo que en su horizonte estaba este ajuste va a llevar a 2 años de recesión, la contestación social será brutal, Milei va a caer y generará un descrédito total de estas ideas. Más o menos, ¿tú crees que también han caído en ese planteamiento erróneo? Sí, no, al final yo supongo que los keynesianos creen en sus teorías, entonces la realidad no encaja con estas teorías, entonces se han quedado sorprendidos, totalmente sorprendidos, ¿no? Es como una disonancia cognitiva, ¿no? Están sufriendo, lo intentan a justificarse y cogen la inflación de un año y no mes a mes. Pero ahora ya no. Ahora ya tendrán más problemas de hacerlo. Es decir, cada vez tienen más problemas para solucionar esta disonancia cognitiva. En cualquier caso, el ajuste se ha producido, ha sido muy intenso. La economía sufrió durante los primeros meses, aunque como bien dices ya venía cayendo de antes. No es que, porque yo creo que también en España, y imagino que en otras partes de Europa lo mismo, como antes de Milei no se hablaba de Argentina, la gente ha empezado a seguir la situación más o menos de Argentina con Milei. Entonces, lo que ven es con Milei ha caído y no son conscientes de que antes ya venía cayendo. Parece que aquello fuera el paraíso terrenal y que con Milei lo estropeó todo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que la inflación en Argentina, comparado con estándares de Estados Unidos, Europa, incluso otros estándares de Hispanoamérica, si quitamos Venezuela, sigue siendo muy alta. Es decir, una inflación mensual del 2,5%, del 3%, para la historia argentina es muy baja. Para lo que quiere Milei y lo que estamos acostumbrados aquí, es altísima. Tienen en un mes la inflación que nosotros tenemos en un año, más o menos. ¿Por qué si ha hecho todo este ajuste? ¿Por qué si además ha congelado la base monetaria, ¿no? Desde julio la base monetaria está más o menos, no al 100%, pero sí más o menos congelada. ¿Por qué sigue habiendo cierta inflación? Sí, de eso no habíamos hablado, que él tenía un superávit fiscal en el primer mes, pero ha tardado hasta julio para tener también un crecimiento cero de la de la base monetaria, ¿no? Entonces, los precios no suben de inmediato tampoco cuando se produce nuevo dinero. Entonces, si se ha producido más base monetaria hasta julio, pues eso puede subir los precios a unos meses más, ¿no? Que hay un cierto retardo, ¿no? Sí. Digamos. Y luego ha liberalizado precios, tarifas, sobre todo aquí, claro, subvenciones, que han bajado artificialmente los precios y está todavía en la labor de esto. Entonces no sé cuándo va a terminar con eso, pero eso tiene un efecto todavía.
Y luego hay una expansión crediticia del sistema bancario. A partir de abril-mayo, es decir, si tú paras la emisión de base monetaria, pero al mismo tiempo, pero empieza en este momento una expansión crediticia, es decir, los bancos crean nuevo dinero, eso es un poco preocupante, que pueda haber un auge, una bonanza ahí con dinero creado por el sistema bancario. Bueno, ahí ya sabes que discrepamos un poco, pero sí, es decir, también eso puede tener una cierta influencia inflacionista, aunque yo creo que lo fundamental sigue siendo lo que mencionabas antes. En cualquier caso, si no hay nada... o sea, yo distinguiría dos cosas, ¿no? Por un lado, la base monetaria, si es verdad que la termina congelando y se mantiene el superávit, pues si además va reduciendo como ha reducido el crawling peg y demás, sí que deberíamos ir viendo una progresiva moderación de la inflación. Y por otro, lo que decías de ajuste de tarifas, ¿no? Que ahí también me interesa tu perspectiva, más teórica o académica. Una cosa, ahí yo sí distinguiría entre inflación y subida de precios relativos, ¿no? Porque aunque estadísticamente eso compute como inflación porque eleva el IPC, realmente no es inflación en el sentido de erosión del valor del dinero. Es un ajuste de precios que antes estaban controlados y ahora han dejado de estarlo. Sí, es como que él lo dice también, un sinceramiento, ¿no? Eso es. De los precios que llegó a esta subida también al principio, en diciembre del 2023, Claro, tan grande, ¿no? Que era, sí, sincerar algo que ya estaba antes y ahora se hace visible cada vez más de un sí, pero desajuste de antes. es como con los aranceles, ¿no? Que se suele decir que los aranceles generan inflación, pero en realidad es una subida de precios de una vez, que es más bien un encarecimiento de ciertos productos grabados con aranceles, pero que no es la moneda está valiendo menos o hemos destruido el valor de la moneda y por tanto sube todo, sino hay determinados productos, en este caso los controlados, los regulados, que suben, pero porque se tiene que ajustar, no porque la moneda esté valiendo menos. Pero claro, en el IPC eso sí figura también como un inflación, efecto ¿no? estadístico. Eso es. Has mencionado el caso de diciembre de 2023, que es cuando Milei toma una de sus decisiones, bueno, la primera, si no recuerdo mal, o de las primeras, y además de las más importantes. Ha habido muchas, ¿no? Pero desde luego devaluar el tipo de cambio como lo hizo era una decisión, probablemente no tenía mucha alternativa, pero aún así hay que tomar esa decisión y es una decisión complicada. Hay muchos que han criticado a Milei y luego iremos y analizaremos algunas de las críticas, pero hay muchos que han criticado a Milei de no ser liberal, entre otras cosas por gestionar el tipo de cambio y por marcar si el dólar ha de valer tanto o ha de valer cuánto. Antes de entrar en las diversas críticas o contracríticas, ¿tú dirías que Milei ha aplicado un programa económico libertario y dentro de lo libertario, porque libertario el espectro es amplio, austríaco? Si tenemos un Estado tan grande y tan regular como Argentina, y si queremos ir hacer una reforma libertaria y hay restricciones, no se puede hacer directamente. Entonces se pasa por otro lado que se podría decir, parece una reforma más liberal o más conservador. Pero se pasa por ahí. Pero yo creo que sí se puede llamar libertario, aunque algunas medidas podrían parecer a reformas liberales, conservadoras de Thatcher o Reagan, pero yo creo que sí, por el tamaño, por el 25% del reducir el tamaño del Estado en un año, por la rapidez también. Y luego hay que tener en cuenta a dónde quiere ir. Claro. Y dice que quiere acabar con el Banco Central. Y eso ya no es una reforma que hace Reagan o Thatcher o liberal. Eso ya es libertario y eso ya es austríaco también. Y tener un superávit fiscal reduciendo sobre todo los impuestos, los gastos estatales, eso también es libertario. Y por fin diría también que es libertario por la justificación. Y es austríaco por la justificación, porque él dice que el Estado es el enemigo, los impuestos son un robo y filosóficamente es anarcocapitalista. Entonces eso sí es importante cómo justificas o cuál es tu ideología para llevar a cabo estas reformas. Y por eso diría que es libertario. Además, a Milei se le criticó mucho
yo no sabía si con razón o sin ella, porque no estoy en la cocina del equipo de Milei, ni mucho menos, pero se le criticó mucho por llegar al poder sin un plan económico. Yo creo que todas estas críticas han quedado totalmente desacreditadas. Te gustará más o menos el plan, pero que había un plan está bastante claro. Entonces, si alguien como Milei tiene un plan económico internamente tan coherente, que al final triunfará o fracasará, pero que tiene mucha coherencia interna, el propio Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido, claro, que él diga, este plan yo lo he elaborado bajo la inspiración de las ideas austríacas, pues, como dices, objetivo e instrumento o medios empleados para alcanzar ese objetivo, y hay una coherencia entre ellos. Por lo tanto, a lo mejor, yo diría, a lo mejor otros con otras ideas habrían llegado a conclusiones similares, pero él con ideas austríacas ha llegado a esas conclusiones. Yo creo que eso no hay mucha duda, al menos hasta el momento, ¿no? Te preguntaba esto, como ya he mencionado, porque lo sabes bien, porque además uno de los que lo ha criticado más ferozmente, que es Hans-Hermann Hoppe, cuando hizo la crítica tú estabas al lado y luego le rebatiste. Ha habido muchas críticas tanto de liberales argentinos o liberales libertarios, ahora no me meto en esa distinción, liberales libertarios argentinos como liberales libertarios extranjeros, que han criticado a Milei por no ser liberal o libertario, sino casi un conservador, estatista, mercantilista, etc. Vamos a repasar alguna de estas críticas y a ver cómo las afrontas tú. En parte, como digo, ya lo hiciste en la réplica a Hoppe, pero bueno, por rescatarlo, ¿no? Una de las críticas más importantes, sobre todo yo creo que esta tiene mucha relevancia dentro de Argentina, porque al final son ellos quienes lo padecen, es el cepo cambiario. Que Milei todavía no ha levantado el cepo cambiario, y cuando hablo de cepo cambiario, porque eso también no es una ley en concreto, sino es un conjunto de regulaciones que restringen los cambios exteriores. Ha eliminado parte, pero no la totalidad. Y él mismo, cuando era candidato, decía que una de las cosas más obscenas era justamente ese control de capitales y demás. ¿Por qué crees que no ha levantado el cepo cambiario y en qué medida eso se puede compatibilizar con ideas libertarias? Obviamente hay restricciones políticas que hay que tomar en cuenta y que tampoco nosotros desde fuera podemos conocer, porque Milei no es un dictador que puede hacer lo que quiera, si necesita la colaboración de un aparato estatal y no tiene la mayoría en el Parlamento. Entonces lo importante es que vaya en la dirección correcta y tan rápido como sea posible. Y sobre como sea posible, sobre ello se puede debatir. Aunque supongo que nos faltan... Debatir. No lo digo porque al menos yo he entendido divertir y lo van a coger y malinterpretar. O sea, sí, debatir, sí. Debatir, sí. Aunque como he dicho, nos faltan información de cuál tiene restricciones él, porque él dijo también... Yo sabía antes de ir a la política que había restricciones, pero ahora que estoy dentro son mucho más que yo pensaba, ¿no? Entonces, claro, hay también un sistema de salud y educación pública. ¿Eso es libertario? No. Había que privatizarlo. Pero es lo que había antes. Entonces, hay que ir en la dirección correcta. Y lo está haciendo con el cepo también. Lo que teme ahí es que, claro, que si él sale del cepo y hay una depreciación del peso fuerte, un cierto overshooting, ¿no? Que eso podría afectar las expectativas inflacionarias y de esta manera la demanda del dinero y así causar un aumento de los precios, una inflación de precios, y eso es su capital político más importante, ¿no? Porque él dijo que yo voy a combatir y conquistar la inflación, y lo está haciendo prácticamente todos los meses menos. Y si luego subo otra vez, pues está... Aunque sea un salto de una vez. Pero... Sí, eso será un salto una vez. Entonces eso, por cuestiones políticas, yo creo que no quiere hacer eso. Aunque este overshooting, claro, es una vez y también es una oportunidad de ganancia, ¿no? Porque es un overshooting, porque no representa las variables reales. Entonces, sí, todos los libertarios nos gustaría que
saliese tan rápido como ya hoy Claro. del cepo. Y espero que lo haga pronto, pero hay estas restricciones políticas. Claro, que eso es lo que muchas veces no se toma en consideración, ¿no? De, bueno, si yo levanto ahora el cepo y me barren en las elecciones de noviembre, pues se acabaron todas las reformas. Entonces, sí, es un cálculo político terrible desde un punto de vista libertario, porque no nos gusta ni que se mantenga el cepo, ni que se puedan echar atrás las reformas, pero a veces hay que elegir entre el menor de los dos males, y eso yo creo que es lo que está intentando hacer Milei. Lo importante, desde mi punto de vista, o lo fundamental, o lo mínimo exigible, como poco, es que no dé pasos en falso, y eso no los está dando, sino que cada paso que da es en la buena dirección. Nos gustará que vaya más rápido o más lento, pero eh, Más rápido nos gustaría. exacto, sí. Bueno, también podría haber otro libertario más gradualista que dijera, oye, vamos como consolidando cada pasito, ¿no? Y que esté bien todo claro, pero ya digo, el ritmo es debatible. Lo que creo que no es debatible es la dirección, y la dirección sí que creo que coincidimos todos. Bueno, todos no, porque hay críticas, pero que en general yo creo que está claro que va en la buena dirección. Ahora bien, con respecto al cepo, sí que hay un temor, que además, desde mi punto de vista, también existe dentro del propio gobierno, del propio equipo económico de Milei, con mayor o menor preocupación. Yo diría que con poca preocupación, pero que está ahí, lo están mirando al menos de reojo, que es el tema del posible atraso cambiario. Milei dice que no hay atraso cambiario, pero bueno, que no lo haya no significa que no lo pueda haber en el futuro, por ejemplo. Es algo, desde luego, a tener en cuenta. Es decir, ¿tú crees que el peso puede estar sobreapreciado, y precisamente por el cepo, ¿no? Por el control de capitales, y porque si tú restringes la demanda de dólares y restringes la oferta, pues claro, mientras controlas la demanda, vas a tener, digamos, la oferta ya la has soltado, ¿no? Y la has congelado, eso no va a cambiar. Pero si tú estás restringiendo la demanda de dólares, oferta fija, demanda restringida, pues puedes estar sobreapreciando el peso, ¿no? ¿Tú crees que puede estar el peso sobreapreciado? Y si es así, ¿eso es un problema? ¿Qué implicaciones puede tener de cara al futuro? No, sería un problema en el sentido que los productos argentinos en el extranjero no serían competitivos a estos precios. Entonces, no sé si existe esta sobrevaloración del peso. Milei dice que no, otros dicen que sí. Hay este superávit en la balanza comercial, es decir, tan poco competitivo no pueden estar. Pero claro, podría empeorar, sobre todo si sigue la inflación de precios en Argentina, y por eso yo creo que sería importante acabar con la expansión crediticia, es decir, frenarla, que no haya más producción de medios fiduciarios, pero al mismo tiempo, claro, también se podría ayudar con una deflación interna, claro, que también están en ello, obviamente, con desregulación, reformas estructurales. Para eso también es importante ganar las elecciones de noviembre, para hacer, por ejemplo, una reforma laboral profunda, para poder hacerlo, y reducir el gasto estatal, ¿no? Y eso ayudaría a bajar los precios internos y mantener la competitividad. Porque, bueno, la gente no lo sabe, o no todos lo sabrán, pero tu tesis doctoral justamente es sobre la deflación, y que no es ni mucho menos perjudicial como muchos creen. Yo tengo ciertas suspicacias, al menos con una parte de esa tesis, no con la totalidad ni mucho menos, pero claro, cuando hablamos de atraso cambiario hablamos no solo del tipo de cambio nominal, sino del nivel de precios interno. Entonces, tú puedes tener un tipo de cambio nominal teóricamente apreciado, pero si lo contrarrestas con deflación interna, se te vuelve a incrementar la competitividad. Lo que pasa que ahí el problema puede estar en la rapidez del ajuste de los precios internos ante la nueva realidad, ¿no? Porque si necesitas deflación interna, pero hay regulaciones que impiden bajar precios, o se pueden bajar precios, pero a un ritmo muy lento, ahí tienes una cierta parálisis. Claro, hay más presión de quitar estas barreras a la bajada de los precios. Pero ahí tenemos restricciones políticas en muchos casos, pues eso, liberaliza el mercado laboral, no puedo. Pues claro, entonces, o deprecio el tipo de cambio, o si el salario no baja, desempleo en muchos casos, ¿no? Esa es una dificultad a la que se puede enfrentar. Sí, sí.
obviamente la rigidez de los precios depende del entorno institucional. Claro. Entonces, si tú estás en un entorno donde el Banco Central aumenta todos los años mucho la masa monetaria y los precios suben, entonces no van a ser muy flexibles para A la abajo. baja, ¿no? Claro. Porque están Pero acostumbrados eso a es. renegociarlo a la alza, ¿no? Es como que estaba el piloto automático de cada año tenemos que subir salarios y mucho para compensar la inflación. Pero claro, ahora a lo mejor tienen que hacer lo contrario y para eso no están habituados. Aprenderán. Si sobrevive el proyecto político de Milei y las reformas, sí, claro. Y el problema está en que, como con tantas otras cosas, que se viniera abajo por parálisis económica, que es un riesgo que está ahí, ¿no? Relacionado con el tipo de cambio del peso potencialmente sobreapreciado, hay algunos que dicen que el tipo de cambio está sobreapreciado, que eso además es un objetivo del gobierno de Milei para bajar la inflación. Es decir, que realmente la palanca que está pulsando Milei para bajar la inflación es mantener el peso sobreapreciado. Y que en esa sobreapreciación del peso está contribuyendo el famoso carry trade, básicamente a arbitrar el tipo de interés entre el peso y el dólar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay un objetivo político de mantener el peso sobreapreciado para controlar la inflación? Y, en segundo lugar, ¿temes el carry trade que existe o que puede existir como algo potencialmente desestabilizador? Porque hay mucha gente que dice, esto es temporal, cuando el carry trade se deshaga, cuando empiecen a vender pesos y comprar dólares, se va a disparar el dólar, se va a multiplicar la brecha cambiaria y volveremos como estábamos antes. ¿Tú crees que eso puede pasar o no tiene mucha verosimilitud? Yo creo que eso no es una estrategia del gobierno porque sería tonto hacerlo, porque no sería sostenible hacerlo. Entonces eso tarde o temprano terminaría en una gran depreciación, ¿no? Entonces, como he dicho antes, yo creo que es sostenible el tipo de cambio de ahora, porque hay superávit comercial y se puede bajar los precios, se puede seguir desregularizando. Entonces, no veo no veo. Yo coincido en que el tipo de cambio es sostenible precisamente por el superávit. O sea, creo que al final es como si dijéramos, si hubiese un tipo de cambio fijo, para entendernos, pues si tú puedes hacer frente al tipo de cambio fijo porque tienes superávit, pues lo vas a mantener. Otra cosa es, claro, lo que decíamos antes de si ese tipo es muy alto y no tiene suficiente flexibilidad de precios internos, a lo mejor lo puedes defender, pero a costa de generar daños en la actividad interna. Por eso, al final, todas las reformas, ¿no?, son cruciales que se lleven a cabo. Que eso, en parte, también lo decía el FMI, decía en su último informe, esto ha salido bien de momento, espectacularmente bien, pero porque todas y cada una de las reformas que se han hecho han salido adelante. Decía, si alguna de estas reformas, yo tampoco creo que sea tan exagerado, pero bueno, sí que tiene su punto de razón. Si alguna de estas reformas no hubiese salido adelante, todo habría fracasado. Entonces, bueno, que estamos un poco sobre el filo del alambre. Sí, ¿no? y yo creo que la reforma del sistema bancario, parar la emisión por los bancos, es esencial ahora, ¿no? Porque si siguen produciendo medios fiduciarios... No me tires de la lengua, Felipe, que no es un debate. Pero es esencial, porque si sigue aumentando M2... es decir, si sigue aumentando M2, no sé cuánto fue, al 90% desde un año para acá. Entonces, si sigue eso, entonces los precios van a subir en Argentina y el crawling peg no es tan alto para compensar esto. Entonces, va a ser más cara Argentina. Entonces, yo creo que sería, desde este punto de vista, muy prudente, como dice Mises en 1953, de parar la emisión de nuevos medios fiduciarios, que se puede hacer muy rápido, y luego sería hacer un cociente de jaja de 100% con más tranquilidad. Claro, pero entonces necesitas mucha flexibilidad de precios interna, ¿no? Quiero decir... No, lo que paras es que aumente la masa monetaria. Sí, claro, pero que entonces cualquier aumento adicional de la demanda de dinero se traduciría en deflación, salvo que... Y necesitas justamente esa flexibilidad interna.
se puede dolarizar también. Ahora iremos con la dolarización. Sí. Pero bueno, Y yo creo que sí. pero también con dolarización necesitas flexibilidad de precios en dólares. Es para pararlo para que no sigan subiendo, ¿sabes? Es decir, eso no quiere decir que tienen que bajar. Lo importante es que ahora no sigan subiendo. No digo que deberían bajar. No, digo que pare esta expansión crediticia para que no sigan subiendo. Pero es que me tiras mucho de la lengua, Felipe. De verdad que no quería entrar en estos temas, pero si la expansión crediticia va de la mano, esto también lo has criticado tú otras veces, ¿no? Pero por dejar las dos visiones, si esa expansión crediticia va de la mano de financiación de bienes de consumo presentes que se están vendiendo, ahí no tendrás inflación tampoco. Pero la tenemos. ¿No? Pero a lo mejor porque no se está financiando eso o porque la inflación tiene otro origen que no es ese. O sea, que tú estás vinculando la inflación con el aumento de M2 y a lo mejor no tiene por qué ser. Es decir, ahí tenemos una relación que no tiene por qué ser de no de causalidad, porque M2 son instrumentos, son pasivos bancarios que no son directamente empleados para demandar bienes y servicios. Se pueden llegar a emplear, pero no se tienen por qué emplear. A ver, si aumenta la masa monetaria, pero si aumenta los precios suben. Salvo que haya aumentado la demanda de dinero también. Y en cualquier caso, o la oferta de bienes. Pero la oferta de bienes no ha subido en el mismo ritmo como... No, pero que M2 son imposiciones a plazo fijo, por ejemplo. Pues claro, una imposición a plazo fijo no es gasto, necesariamente. Ya, pero también M1 ha incrementado también. Si no tengo el dato de M1, pero también habría que ver, quiero decir, si es que M1 has sustituido reservas bancarias por depósitos, que es lo que entiendo que ha sucedido en parte, o la entrada de dólares, es decir, todo el blanqueo de dólares, la entrada de dólares te aumenta los depósitos en dólares y por tanto te aumenta la masa de depósitos. Pero esos dólares ya estaban realmente, potencialmente ahí, ¿no? Bueno, hablemos de dolarización. Ya que lo has sacado, hablemos de dolarización. ¿Tú crees que es el camino a seguir de Argentina a la dolarización? De nuevo, la escuela austríaca, la moneda fiat no le gusta y el dólar no deja de ser la moneda fiat hegemónica en el mundo. Entonces, hay muchos que dicen, oye, esto de implantar centralizadamente el dólar como moneda de Argentina no es muy liberal. Lo liberal sería o libertad monetaria y que cada cual escoja lo que quiera, o incluso, si es una reforma estatal, patrón oro, ¿no? O patrón Bitcoin, no lo sé, algo así, pero un patrón duro que permita, según la perspectiva rothbardiana de la escuela austríaca, imponer el coeficiente de caja 100% y además base monetaria totalmente rígida. ¿Tú cómo lo ves? ¿La dolarización es algo defendible? ¿Es un second best? Sí, es un second best, ¿no? Va en la dirección correcta porque el dólar es mejor que el peso. No, pero además él siempre dice que quiero una competencia de monedas, ¿no? Y entiendo que lo ha establecido ya. Lo que pasa es que los argentinos ya tenían dólares. Es un poco también como el sinceramiento de los precios, no sincerar lo que quieren y hacen los argentinos. Y si se facilita esto, yo creo que sería muy bueno y se podría eliminar el peso y el Banco Central para que nunca volviesen, o al menos no tan fácil, ¿no? Cuando cambia el gobierno de Milei y vuelven los socialistas, los kirchneristas, podrían utilizar el Banco Central, ¿no? Entonces, si se dolariza y se abre también para la competencia monetaria, sería muy bueno. Y para los dólares, además, tienen coeficiente de caja de 100% ahora en Argentina. Y luego se habría la competencia. Lo que pasa, el siguiente paso sería, creo, permitir pagos de impuestos en dólares, ¿no? Eso ayudaría a la dolarización endógena. Yo creo que antes que eso, lo que creo que van a hacer es, que eso desde una perspectiva del 100% tampoco sería criticable,
es permitir créditos en dólares, porque ahora mismo solo pueden recibir créditos en dólares los exportadores, porque claro, como los exportadores cobran dólares, solo permiten prestar dólares a exportadores, pero claro, si tú cierras el mercado de préstamos, aunque sea, ya digo, mutuo, clásico, no con expansión de depósitos para, desde vuestra perspectiva, del 100%, claro, al final poca dolarización va a haber en la economía si no puedo pedir un préstamo en dólares, ¿no? Entonces, creo que lo que quieren de alguna manera flexibilizar es que la gente se pueda endeudar en dólares, aunque sea con 100%, ¿no? Eh, sí, con coeficiente de gasto 100%, con mercado de capitales, ¿no? Están liberalizando el mercado de capitales y entonces se puede endeudar en dólares. Así. Yo no estoy seguro que no se puede tomar préstamos O sea, en dólares si alguien ha ahorrado en dólares. Sí. creo que ahora mismo la restricción es que solo los exportadores puedan para no tener descalce de divisas, básicamente. Porque claro, si yo cobro en pesos y me endeudo en dólares, pues sí, que eso es lo que hacían muchos, ¿no? O lo que podrían hacer muchos, pero corres el riesgo de que luego se deprecie el peso frente al dólar y luego tengas dificultad para devolver los dólares, ¿no? Entonces es otra reforma. Y efectivamente la de los impuestos es muy importante que se pueda hacer, aunque yo creo que eso directamente lo harán eliminando el peso y dejando que el dólar circule libremente, porque lo que decías de que los argentinos ya tenían dólares y que es un sinceramiento, creo que es muy importante. Lo comentaba Francisco Zayes en la anterior entrevista que publicamos justamente en este podcast, que la dolarización suele ser un fenómeno muchas veces espontáneo. No hace falta que tú digas desde arriba dolarizo, sino que reconocer la realidad subyacente de la economía. El proceso de dolarización, también lo has comentado antes, va muy de la mano del cierre del Banco Central. No tendría por qué, pero bueno, Milei los ha vinculado mucho y además tiene cierto sentido porque si tú dolarizas o estableces competencia de monedas, pero con la voluntad de liquidar el peso, es decir, de que el peso no sea una de las que compita, pues claro, liquidas el patrimonio del Banco Central, conviertes los pesos en dólares y se acabó. Primero, ¿tú crees que sería, porque en la órbita de la escuela austríaca esto casi no hace falta ni preguntarlo, pero como nos ve muchísima otra gente que no, a lo mejor no está tan cerca de estas ideas, y es una idea rara en el contexto actual, ¿tú crees que sería positivo cerrar el Banco Central? ¿Por qué? Obvio. Bueno, obvio para gente que esté metida en la escuela austríaca, no para los de fuera. Ya, porque el Banco Central es la causa de toda la inflación que ha padecido la Argentina y ha financiado el Estado. Entonces el Estado no podría haber sido tan opresor de las libertades individuales sin la capacidad de financiarse con la creación del nuevo dinero por el Banco Central, ¿no? Y toda la corrupción, el nepotismo que hay en Argentina está relacionado con esta capacidad del Banco Central de crear los pesos. En la escuela austríaca, como digo, el cierre del Banco Central es algo que se defiende muy, muy enfáticamente, y hay algunos que querrían que el Banco Central se cerrara ya mismo, ¿no? Que al día siguiente de asumir Milei pues hubiese cerrado el Banco Central. De hecho, esta fue una de las principales críticas que le hizo Hoppe, como digo, en la conferencia en la que tú mismo estabas. Lo remarco para que la gente vea un poco pues, la cercanía de ideas, ¿no? Que al final no es que tú tengas unas ideas muy opuestas a las de Hoppe, ni mucho menos, pero sí hacéis análisis distintos del fenómeno Milei. Entonces Hoppe le criticaba que pues que no ha cerrado ya el Banco Central, que el primer día que lo cierre. ¿Tú crees que, primero, que era políticamente factible hacerlo? Y segundo, si fuera políticamente factible hacerlo, ¿qué consecuencias habría tenido cerrar de la noche a la mañana el Banco Central sin sanear el balance del Banco Central, sin cuadrar las cuentas, sin estabilizar mínimamente la demanda de pesos? Sí, no, era un poco incómodo ahí en Bodrum en la conferencia, ¿no? Al lado de Hoppe, porque yo considero los dos amigos, a Hoppe y a Claro. Milei. Entonces, y además era en la casa de Hoppe, ¿no? Que invitación suya, todo el mundo estaba ahí. Él es como el rey de esta organización. Claro. Entonces, pero creo que está mal informado también, que no está tan cerca de Él lo que mismo pasa. él mismo lo dijo. Sí, y recibe
información de una persona que está muy anti-Milei. Pero bueno, si hubiera sido posible políticamente, pues no lo sé. Obviamente hacerlo al principio es muy difícil de hacerlo, ¿no? Porque necesitas los apoyos de los demás. Otra vez, que no es un dictador, necesita ganar las elecciones, por ejemplo. Si no necesitaras ganar las elecciones, probablemente el cepo ya no estaría, por ejemplo. Y el Banco Central, lo mismo, ahí está aliados. Ya sabes que Bausilo o Caputo también, que vienen no de la escuela austríaca. No, vienen más de monetarismo, diría, que defiende el Banco Central, ¿no? Sí, aunque yo creo que ellos son flexibles. Son flexibles y están aprendiendo también. Están aprendiendo, Mi sensación es que están aprendiendo y van viendo cada vez más la coherencia de esas ideas y no les desagradan. Mi sensación es esa. Sí, yo he tenido contacto con Santiago Bausilis y me ha parecido una persona muy razonable y abierto también. Coincido. Y bueno, ¿y qué hubiera sido el efecto, no? Que si hubiera sido raro. Claro, Milei siempre decía el peso es una mierda. Luego, estaba en un periodo cuando se estaba acelerando la inflación, las expectativas inflacionarias estaban subiendo, la demanda de dinero bajando. Y los bancos, obviamente, tenían activos del Banco Central, entonces si los cierras, ¿qué pasa ahí? Probablemente el sistema bancario quiebra. Hay un pánico general, mucha incertidumbre y si en este escenario quitas el Banco Central, pues muy probablemente se acelera más la inflación y acaba con una hiperinflación. Y es más, se podría considerar que el peso era o es como un dinero crédito, dinero Mises, que es como intermedio entre dinero mercancía y dinero fiat. ¿Por qué? Porque tenía la convertibilidad antes, que los pesos se podrían convertir en dólares, luego se suspende, en este momento es dinero crédito, pero si hay la esperanza mínima que se puede volver a canjear por dólares, entonces dinero crédito. Y Milei tenía el plan, de hecho, antes de Bueno, yo rescatar la masa monetaria con dólares. Creo que no lo ha abandonado del todo. No lo ha abandonado del todo. Entonces, en este sentido, es un dinero crédito. Y si cierras el Banco Central, entonces termina esta opción. Claro. Entonces ya no es dinero crédito, es dinero fiat. Y eso baja la calidad del dinero y del sistema de un momento al otro brutalmente. Entonces eso muy probablemente hubiera causado una hiperinflación y, como dice Milei, los kirchneristas estaban esperando a ello para incitar unas revueltas sociales, llenar las calles, que había muertos y luego que tomasen el poder otra vez. Y reabrir el Banco Central. Claro, y seguir con su con lo cual no habría Banco servido, Central. No habría servido de nada. Lo cierras, generas el caos, la hiperinflación y luego llegan los otros al poder. Les has hecho el ajuste. Sí, has hecho el ajuste. Y encima reabren el Banco Central y se llevan toda la gloria, ¿no? Sí, yo creo que estratégicamente era una pésima idea. Y luego, ahora te preguntaré por la deuda pública. Bueno, te pregunto directamente, ¿no? Porque también... Bueno, esto no sé si lo comentó Jope, pero luego desde el entorno de Jope sí ha surgido esta idea de que lo que tendría que haber hecho Milei, lo cual me parece coherente con su propuesta de cerrar inmediatamente el Banco Central, pero erróneo en cualquier caso, lo que debería haber hecho Milei con la deuda pública no es renegociarla y refinanciarla, sino impagarla, ¿no? Incluso se cita a Rothbard como autoridad diciendo que la política rothbardiana en materia de deuda pública habría sido el impago radical de la deuda pública. ¿Tú cómo ves esto? Porque yo hasta cierto punto lo puedo entender, que se plantee esta opción. Lo que pasa que me sorprende que se plantee de manera muy, muy parcial. Porque si se planteara de manera completa, creo que todos veríamos que no es funcional, ¿no? El sistema público de pensiones, por ejemplo, también es un pasivo del Estado. Entonces, el Estado que deja de pagar absolutamente todas las pensiones indefinidamente, creo que no es muy funcional para hacer una transición hacia algo más sostenible, ¿no? Pero no sé, ¿cuál es tu perspectiva? Pues éticamente creo que es lo correcto repudiar la deuda pública y también las obligaciones como las pensiones. Y eso decía Rothbard. Lo que
pasa es que en un proceso político de transición no es lo mejor. Y de hecho Mises o Ron Paul también Sí. han defendido pagar la deuda pública, obviamente reduciendo Los gastos. los gastos estatales, no subiendo Claro. los impuestos. Y si se hubiera hecho eso, es decir, repudiar la deuda pública, pues hubiera quebrado el sistema bancario y muy probablemente se hubiera desarrollado igualmente una hiperinflación, porque la demanda del dinero hubiera bajado y al final el dinero fiat, ¿no?, depende de la confianza, ¿eh? Y eso se puede ir muy rápido y Claro. si te quiebra el sistema financiero se puede ir. Entonces se hubiera desarrollado esta hiperinflación, además se hubiera perdido toda la reputación también exteriormente y probablemente hubiera perdido el poder Milei. Claro. Yo estoy de acuerdo en que la deuda pública no es ética, en eso estoy de acuerdo, y que emitir deuda pública puede ser contrario a la ética, si lo queremos, a la ética libertaria, claro. Lo que no tengo tan claro es que lo ético sea impagar las deudas ya emitidas. Ahí Milei a veces hace mención a la ética de la emergencia, ¿no?, que es un término que coge Ayn Rand, pero bueno, yo diría que las normas éticas en periodos de transición quizá no sean exactamente las mismas que en periodos de no transición, ¿no? O que hay que flexibilizarlo un poco. Esto ya lo debatí también con Roberto Kachanowski, que es una persona muy crítica internamente con Milei, y también como que, pues eso, hay que levantar ya el cepo porque no hacerlo es antiliberal. Claro, yo estoy de acuerdo en que el cepo es antiliberal. Otra cosa Milei es... también. Y Milei también, efectivamente, ya se lo comenté en ese mismo debate. Otra cosa es que tú pretendas que todo lo liberal se aplique de la noche a la mañana y que eso sea lo correcto y lo factible. Y por eso creo que también hay que repensar a veces pues esa ética de la transición o esa ética de la emergencia, que quizás las normas no sean exactamente las mismas que en otra situación. Claro, si me dijeras, mi ley quiere endeudar mucho más a los argentinos, claro, eso es contrario a la ética. Ahora, mi ley quiere desendeudar a los argentinos, pero no impagar de golpe, sino ir liquidando toda la deuda pública. Pues a lo mejor eso no es tan contrario a las ideas liberales en ese periodo de transición, ¿no? En cualquier caso, como nosotros en Europa o en Estados Unidos seguimos teniendo Banco Central y seguimos teniendo inflación, y aunque no sea tanta inflación como en Argentina, aunque probablemente más de la que tendrá Argentina dentro de algunos años si el programa de Milei continúa, recordad que una forma en la que os podéis proteger de esta endémica inflación en nuestras sociedades, pues es buscando algún producto de inversión cuya rentabilidad, cuyo rendimiento supere esa tasa de inflación. Y dicho esto, ya hemos hablado de inflación, hemos hablado de cierre del Banco Central. ¿Cuáles son tus perspectivas, primero, para este 2025? Es decir, ¿tú cómo observas la economía argentina, el panorama de la economía argentina en este 2025? Los economistas no somos futurólogos, no tenemos una bola de cristal donde toda la información esté ahí metida, pero bueno, sí podemos tener una cierta intuición, un cierto juicio para tratar de orientarnos. Entonces, estamos empezando el año 2025, ha terminado el primer año de Milei, que ha sido el año de la estabilización macroeconómica. ¿Tú qué crees que va a pasar o qué puede pasar en este 2025? Pues como dice el FMI, prognostica un crecimiento del 5%, que podría ser conservador, porque todas estas reformas, la estabilidad macroeconómica, que es muy positivo para el crecimiento pues, a medio y largo plazo, y empieza el medio plazo ahora. También las desregulaciones que han hecho, algunos tienen unos efectos ya muy inmediatos, como los alquileres, liberalizar los alquileres, que aumenta la oferta y baja el precio en términos reales muy rápido, pero otros permiten proyectos empresariales o permiten que proyectos empresariales sean rentables que antes no eran, pero obviamente hay que planificarlas y emprenderlas. Claro. Entonces eso dará tiempo. Entonces hay este Ministerio de Desregulación de Sturzenegger, ¿no?, que hace un trabajo tremendo y todos los días quita o modifica algunas regulaciones y eso tiene un efecto cumulativo y lo va a tener este año. Y
¿cuál va a ser el tamaño de este efecto acumulativo? No tenemos la bola de cristal, pero puede ser muy, muy Claro. positivo. Y luego sí, sigue obviamente dice que ahora, como dice, ahora estamos ganando 2-0 y ahora hay que acelerar. Con la motosierra, pues está bajando el gasto estatal, deja más espacio para el sector privado, porque achicar el Estado significa crecer potencialmente el sector privado, ¿no? Y sigue en esto, sigue desregularizando, quiere salir del cepo y a lo mejor es pronto, y eso ayudaría mucho también por la inversión extranjera en invertir. En Argentina, porque se quita el espada de Damocles, que podría haber una depreciación, ¿no? Eso es. Y luego, si gana las elecciones en octubre, que la popularidad sigue muy alta, ¿no? Que dije justo al principio de la entrevista que eso es algo muy, muy positivo y destacable, ¿no? Y si gana, pues puede seguir con reformas estructurales que ahora necesitaría el Parlamento, donde no tenía la mayoría, pero pudo obtenerlo y hacer, por ejemplo, una reforma del mercado laboral, que sería pues maravilloso también. ¿Cuáles crees en ese sentido, porque ahora luego iremos al más largo plazo todavía, ¿no? Pero ¿cuáles crees que serían las reformas más inmediatas que tiene sobre la mesa Milei? ¿Las vaya a poder aprobar en los próximos meses porque no necesita el Parlamento? ¿O que las vaya a aprobar, no sé, en diciembre, enero del año que viene, si tiene mayoría en las elecciones de medio término? Es decir, encima de la mesa, ¿cuáles crees que son las reformas más inmediatas que le gustaría aprobar, las grandes que le gustaría aprobar a Milei? Yo creo que una reforma laboral sería lo que le gustaría. Y estoy seguro que le gustaría salir del cepo también. Para mí muy importante sería acabar con la expansión crediticia. Ahora no quiero tirar más de la lengua, pero sí, no, está bien que lo digas, por supuesto. No te voy a cortar por eso, pero que no me pinches porque entonces yo tengo que entrar a debatir. Pero bien. Y establecer un coeficiente de caja de 100% para acabar con este peligro de la inflación interna, que haya una bonanza, un auge artificial. Obviamente la tentación puede ser muy grande de dejarla correr, porque al menos hasta las elecciones pero es muy peligroso porque puede llevar a distorsiones en la estructura productiva y tarde o temprano lleva a una recesión y hace más difícil mantener o hace cada vez más difícil hacer el canje de dólares en pesos, porque si tú aumentas la cantidad de pesos y los dólares no lo tienes, entonces depende de los activos, pero sí, cada vez más difícil, ¿no? Entonces eso sería muy importante. Y más a largo plazo, esto ya es tremendamente especulativo, si lo de este año ya era difícil de tratar de prever, obviamente, porque hay muchas variables que pueden cambiar de una dirección o en otra, y más a largo plazo, si te hablo dentro de 10, 15 años, pues igual ha vuelto el kirchnerismo al poder, pero pongámonos en la perspectiva optimista, ¿no? Si Milei consigue más o menos revalidar sus victorias electorales, ya sea por él mismo o por alguien que tenga las mismas ideas y que de alguna manera esté acompañado por Milei, ¿hasta dónde crees que puede llegar el reformismo libertario en Argentina? Es decir, veremos sanidad privada, veremos educación privada, veremos pensiones privadas, carreteras privadas parece que sí, que incluso ahora mismo ya quiere empezar con ello. Porque yo, por mucho que Milei diga que es anarcocapitalista, yo desde un punto de vista filosófico también me lo considero, es decir, en el sentido de no reconocer autoridad política al Estado, pero en la práctica creo que es muy complicado hoy eliminar por entero el Estado, y me parece que Milei también ve muy complicado eliminar por entero el Estado hoy por hoy. Entonces, claro, si me dices, si Milei se mantiene en el poder con altísima popularidad, en 20 años se ha eliminado el Estado argentino. No lo creo. Ahora, privatizar la sanidad o la educación, a lo mejor sí. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Hasta dónde crees que puede llegar Milei en materia de reformas si tiene suficiente apoyo popular? Sí, eso es esencial, que tiene este apoyo popular. ¿No? Y eso es también singular en Milei, que hizo la batalla cultural antes. Sí. Sí. Explicó a la gente por qué
acabar con el Banco Central y la gente le apoyó en una medida que es, como hemos dicho antes, que es muy rara, ¿no? Que alguien defenda Totalmente. acabar con el Banco Central. Entonces, si es capaz de convencer la gente a acompañarle en este proyecto, ¿por qué no va a ser capaz de acompañarle en la privatización de la educación o de la healthcare, ¿no? De la sanidad, ¿no? Entonces, O sea, que sí, tú lo crees que veo eso posible. sí está en agenda de largo plazo, no de corto plazo, pero sí de largo plazo. ¿Crees que eso sí lo puede colocar en agenda? Sí, yo creo, estoy seguro que eso está en su agenda. Ujú. No, él quiere un estado Mínimo, mínimo, claro. eso sí ve practicable, y lo Sí. veo también. Sí, yo Y también. eso implicaría solo que mantiene la seguridad interna y externa, Claro. ¿no? Y de hecho esta mantiene, ¿no? Ahí tiene también apoyos. Ujú. Y si se llevan a cabo estas reformas más de calado, porque, a ver, hasta ahora es verdad que aplica una agenda libertaria, desde mi punto de vista, pero agenda libertaria de frenar la hemorragia, no de... No es que Argentina sea ya el estado más libre del mundo ni nada parecido, pero si se van aplicando estas reformas ya de calado institucionales de largo plazo, ¿tú crees que el objetivo, que incluso se ha marcado el propio Milei, y además te lo pregunto a ti porque lo conoces también de primera mano desde el otro lado, ¿crees que el objetivo, por ejemplo, de superar en renta per cápita a Alemania en 30 años es factible o no? Sí, claro, porque se pueden cruzar. Sí. Alemania va para abajo. Te iba a preguntar, pero porque Argentina sube o porque Alemania baja, ¿no? Sí, sí, los dos está pasando ahora mismo, ¿no? Alemania está fatal con la política energética, que es muy importante para un país industrializado, o con un sector industrial tan grande como Alemania, tener un coste de energía competitivo y no lo tienen. Luego los costes de la inmigración son altísimas. Y también, eso depende de Bruselas un poco, ¿no? Está muy regularizado, ¿no? Y los costes de la política verde son altísimos, ¿no? Entonces, y no es un clima favorable para los empresarios, los impuestos son altísimos. Claro. Bueno, entonces Alemania va para abajo y si Argentina sigue para arriba, ¿por qué no lo va a superar en 30 años? Pero dejando de lado si Alemania va para abajo, porque entiendo que cuando Milei dice que quiere superar la renta per cápita de Alemania, se refiere a la actual, no si en 30 años Alemania tiene la renta de Argentina, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Argentina puede llegar a crecer tanto como para en 30 años ser más rica que Alemania hoy? Si se estanca Alemania, dices. La renta per cápita de hoy de Alemania, con independencia de cuál tenga dentro de 30 años, la que tiene hoy, ¿tú crees que puede conseguir en 30 años Argentina la renta per cápita de hoy de Alemania? Sí. Hemos visto en China lo que es posible con un crecimiento económico en China. Cuando tienes un estado muy grande y abres un poco la puerta a la libertad, pues ha crecido en 7-8% al año, y con 7% ¿no? al año en 10 años ya duplicas. Incluso Polonia, ¿no? Que no es tan rica ni mucho menos, pero el crecimiento que ha logrado es espectacular, y con un estado grande, claro. Claro, y Polonia ha liberalizado más que China, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es posible. Unos tasas de crecimiento muy altos y con el efecto geométrico se podría llegar. Decías, claro, Argentina, si las reformas se siguen aplicando, ¿no? Y si se consolida el apoyo a Milei, porque claro, si el apoyo se fuera y volvían los kirchneristas o cualquier otra variante intervencionista, todo este esfuerzo en gran medida vendría abajo, ¿no? Pero dices, Argentina va para arriba y Alemania va para abajo. Pero también es verdad que Milei está teniendo una influencia fuera de sus fronteras muy notable, y que cada vez hay más políticos fuera de Argentina que incluso se declaran mileístas o que se están subiendo a la ola libertaria, desde mi punto de vista con muy poca formación, y eso les hace peligrosos porque algo muy positivo de Milei es que cuando a un político normal le habrían temblado las piernas, él tenía convicciones firmes y acertadamente o no, de momento acertadamente, ¿no? Pero veía hacia dónde iba el país y dice, yo me mantengo aquí porque creo que si hago esto voy a llegar allí, pero porque sé de lo que, o creo saber de lo que estoy hablando y lo que estoy haciendo. Pero claro, otro político que dice, esto suena bien, lo empiezas a implementar, se te cae la economía un 5% y dices, lo abandono porque no confío en lo que estoy haciendo. Pero bueno, aún así que estas ideas permeen en el resto del mundo,
es muy positivo. Lo decías tú, la batalla cultural, etc. ¿Tú crees que si el experimento argentino tiene éxito, veremos réplicas, no sé si iguales, pero similares en otros países, incluso desarrollados, como pueda ser Alemania, de recortar el tamaño del Estado, de regular, recortar el gasto, bajar impuestos? ¿Lo ves Sí, posible? sí, segurísimo, porque ellos lo ven, algunas personas lo ven como un experimento, como no saben de economía y tampoco les interesa mucho, pues este señor hace algo diferente que nunca se ha hecho y se llama libertario, ¿qué es eso? Vamos a ver qué pasa. Y si esta gente ve que funciona, nosotros no tenemos duda que hay leyes económicas y si te dejas más libertad a la economía que va a crecer. Pero alguna gente no simplemente lo observa como un experimento. Entonces, cuando ve que tiene mucho éxito, lo quieren también. Claro. Normal, lo quieren también. Y por eso hay este reclamo. Y lo vemos ya, ¿no? Y lo vemos en Estados Unidos con Trump que intenta subir al tren. Es muy oportunista Trump, pero a lo mejor gente como Elon Musk o Vivek Ramaswamy están realmente más convencidos y creen en eso y tienen influencia y Trump les deja hacer porque Milei tiene éxito. Claro. Y en Surinam, por ejemplo, hay una candidata que quiere ser como Milei o una libertaria. Y en Europa también hay varios partidos en Alemania que quieren mostrarse como mileístas, ¿no? En liberal conservador, ¿no? Alice Weidel dijo en la entrevista con Elon Musk el otro día que ella es liberal conservadora. Te quería preguntar justamente por alternativa por Alemania, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo describirías ese partido? Porque mi sensación es, aunque no conozco ni mucho menos las interioridades, pero mi sensación es que es una amalgama de cosas muy buenas y de cosas muy malas. No sé si mi percepción es correcta o no. No, yo conozco el partido desde muchos años y conozco a algunas personas antes de que se fundase el partido porque estaban y están en círculos austríacos, ¿no? Es decir, son hayekianos y cerca de la escuela austríaca. Entonces hay esta rama en esta parte de este partido que sí son libertarios incluso austríacos. Otra parte del partido son gente conservadores que estaban o están decepcionados con el CDU, Partido Conservador. Y de hecho, gran parte del programa de la AfD es como el CDU hace 25 años. Es un poco como Vox y el PP, sí. Sí. Y luego hay una parte que son más socialistas. Bueno, es la parte más preocupante, ¿no? Claro. Y que ellos les llaman nazis, pero lo dicen luego todo el partido, ¿no? Claro, pero y luego, es decir, no está claro quién va a ganar. Sí. Ahora tiene más peso la candidata a la Cancillería, Alice Weidel, porque ha tenido esta reputación. ¿Y a ella dónde la incluirías en esas tres ramas? Ella es libertaria, sí. Viene de la rama hayekiana libertaria, no de ex-CDU desengañados. Y a la parte que tú llamas socialista, que bueno, esto es un poco controvertido, y que muchos les llaman nazis, ¿tú crees que hay...? No lo sé, por eso pregunto, porque además, siendo alemán y conociendo al partido de dentro, pues tendrás una opinión más formada. ¿Tú crees que el apelativo de nazi es merecido o no? ¿O es exagerado? Para esa tercera rama que tú decías, no para el resto. Es que es la pregunta. Este término nazi se ha extendido a decir prácticamente cualquier cosa. Es decir, pero si tú no eres extrema izquierda, ya te llaman nazi. Claro, pero yo lo que O sea, porque yo, por ejemplo, sí diría que en Vox hay falangistas. Y no porque use el término falangista alegremente, sino porque creo que es gente que se asocia con el pensamiento falangista tradicional español. Entonces, esa tercera rama socialista intervencionista, como la queremos llamar, ¿son nostálgicos del Tercer Reich o no? No sé. Yo he tenido solo contacto con la rama hayekiana, ¿no? Sí. No creo que estos
quieren asesinar judíos, por ejemplo. Hombre, Porque es un mínimo eso sería- importante, ¿no? Pero, eso, pero- eso sería nazi, ¿no? Yo podría decir que en los verdes hay nazis porque quieren más Estado, son colectivistas. ya, lo que pasa que, bueno, no todo colectivista tiene por qué ser Pero lo de nacionalsocialista. nostálgico, no sé, puede haber personas, Claro, sí. entonces Puede haber. eso sería muy preocupante, claro. Aún siendo esperanzador que haya hayekianos, que haya nostálgicos del Tercer Reich, desde luego no es nada agradable para un partido. Pero bueno, si Milei tiene éxito, y esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, ojalá todos estos elementos liberticidas, radicalmente liberticidas, sean marginados, ¿no? Entonces, precisamente Milei está tejiendo una política de alianzas internacionales pues vista desde fuera un poco llamativa, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, de alguna manera él como que quiere componer una especie de internacional libertaria, pero nadie de los que se junta es libertario. De hecho, él mismo dice, yo soy el primer presidente liberal libertario de la historia, por tanto, está diciendo que todos los demás no lo son. El caso de Meloni, por ejemplo, el caso de Trump, el caso de Vox en España. ¿Por qué crees que Milei se junta internacionalmente con estos partidos que no son libertarios, incluso hasta el punto, como digo, de que él mismo implícitamente está reconociendo que no son libertarios? Yo creo que por tres razones. Primero, porque es muy difícil estar totalmente aislado. Siempre está bueno tener en la política exterior aliados y no hacerte enemigo a todos. Claro. Que puede tener muchas desventajas también, comercio internacional, etc. ¿no? Y segundo, creo que hay un enemigo muy, muy peligroso que se puede llamar los progresistas, el wokismo, que ahora están en retroceso, pero antes estaban avanzando cada vez más y era muy peligroso que llegasen a algo totalitario, porque ya estaban reduciendo la libertad de expresión. Totalmente. Y muy fuerte. Y dices que están retrocediendo, pero sí, puede siguen ser ahí. un paso atrás Siguen antes ahí. de coger impulso, ¿no? O sea que... Exacto. Entonces, la pregunta es, ante una amenaza así tan grande para la libertad, ¿no es conveniente buscar aliados con que puedes tener algo en común para parar este peligro para la Sí, ahí el tema es si esos aliados... civilización occidental? La cuestión es si esos aliados también representan otros peligros, ¿no? Porque, Sí. a ver, si me dices Meloni, pues aún puedo llegar a entenderlo, pero, no sé, Le Pen en Francia, por ejemplo, que no es que Milei se haya aliado directamente con Le Pen, afortunadamente, pero bueno, sí se ha aliado con Vox y Vox se ha aliado con Le Pen, por ejemplo. O claro, alternativa por Alemania, si me dices, no, es que tiene nazis dentro, o gente potencialmente nazi dentro, pues claro, es que eso es un peligro muy grande en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que él lo ve como ahora mismo el mal mayor, el wokismo, y por tanto que se está aliando con gente potencialmente peligrosa en algunos casos, pero que cree que es un peligro de menor grado que el wokismo? Sí, yo creo que ahí tiene cosas en común, porque estos suelen ser antisocialistas, ¿no? Trump, Sí, Meloni, Vox, lo de Le Pen es, lo que lo he entendido es que cuando estaba hablando sí. Milei en el Vox, ella se fue, Claro. porque es demasiado socialista, ¿no? Y eso me lleva a esto. Él cree que puede convencer, El tercer o al punto, menos ¿no? lo espera, que puede convencer a estos líderes de seguirle también en el ámbito económico y hacerles más libertarios en general. Que al menos con Trump, de momento, parece que lo ha conseguido. Está Pero... funcionando con Trump claramente. Y creo que va a seguir funcionando simplemente porque Milei tenía tanto éxito, fama, y es tan popular que, pues, si los políticos al final son oportunistas, Sí, claro. se van a mover en esta dirección. O sea que, en cierto modo, por lo que me estás diciendo, Milei se ve, yo al menos así lo veo, ¿no? Pero probablemente él también se ve a sí mismo como una especie de ideólogo
y ve al resto de políticos antisocialistas como un cascarón más o menos vacío y lo que espera es rellenarles, formarles, ¿no? Y rellenarles con su ideología. Lo cual es peligroso en el sentido de que puede salir muy mal, porque son oportunistas y por tanto si tu ideología ahora me conviene, la utilizo, pero si no me conviene, la pisoteo, no tengo ninguna convicción. Pero no, es verdad que también puede salir bien y en el caso de Trump parece, veremos, quedan 4 años por delante y pueden pasar muchas cosas, pero al menos sí ha cogido parte de sus ideas, ¿no? Sí, El Departamento de Eficiencia Gubernamental es una copia del Ministerio de Sturzenegger que tú mencionabas antes. sí, justo, totalmente de acuerdo. Eh, y ya por último, la última pregunta que te quería hacer, que es quizá un tanto más abierta, ¿no? Hemos hablado mucho de la política, de la influencia de Milei en eso, en la política, en la vida económica, en las relaciones internacionales, pero no hemos hablado de algo que a ti como profesor universitario también te importa mucho, que a lo mejor no es lo principal, o sí, no lo sé, pero para la vida de los ciudadanos, pero desde luego para los intelectuales sí es algo importante, que es la influencia de Milei en la academia. Digamos que la escuela austríaca en la academia lleva pues, como poco 50 años, probablemente más, pero como poco 50 años muy arrinconada, cada vez más, cada vez menos profesores universitarios quieren saber algo de la escuela austríaca, muchos ni siquiera la conocen ni han oído hablar de ella. Y claro, quieras o no, si se toma lo de Argentina como un experimento o un experimento cuasi natural de, hoy aplicamos esta doctrina inspirada en la escuela austríaca y tiene resultados positivos, eso ha de tener un cierto impacto en el debate de las ideas. Vale que a la escuela austríaca la falsación y demás no le gusta mucho, pero al menos reflexionar sobre un hecho histórico y tratar de extraer ciertas conclusiones sí que puede ser relevante. Por ejemplo, en el caso del ajuste, un ajuste de esa magnitud que no haya generado recesión persistente y que esté dando buenos frutos, pues yo creo que a muchos keynesianos o caen en disonancia cognitiva total e intentan justificarlo desesperadamente como sea, o les tiene que hacer reflexionar, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves o cuál crees que puede ser a medio o largo plazo el impacto de Milei en el mundo de las ideas, pero de las ideas no la cultura popular, sino en la academia? Yo diría que no hace 50, que no está marginado más que nunca. Yo diría que hace 50 años o 55, antes de la South Royalton Conference en Estados Unidos, estaba Mises prácticamente solo. Ahora creo que también en España hay cada vez más. Sí, yo Aunque decía 50 años porque en el 74 le dan el Nobel a Hayek y eso de alguna manera le vuelve a dar relevancia a la escuela sí, austríaca, ¿no? y con la crisis financiera Exacto. también ha tenido También, sí. mucha gente interesada. Y ahora hay más gente interesada, obviamente, porque no se puede ningunear el éxito. Y aunque la escuela austríaca no cree en la falsación de las ideas, otra gente sí. Entonces esta gente se da cuenta de que, pues, oye, eso es algo interesante y lo investigan y tienen interés. Y yo lo noto también que tengo más invitaciones de hablar en Alemania también en universidades que antes no estaban interesados, ahora están interesados en Milei y sus ideas y qué es la escuela austríaca. Claro, pero podrían estar interesados porque, no lo sé, imagínate, si llega un marxista al poder, para comprender qué puede hacer o cómo ve el mundo, o vas a necesitar meterte en la cabeza de un marxista, aunque creas que está radicalmente equivocado. A ti cuando te invitan a estas conferencias internacionales, en Alemania, por ejemplo, y te piden que expongas las ideas de Milei, ¿es porque quieren comprender qué hay en la cabeza de Milei, aunque no lo compartan, o porque dicen, oye, esto igual está empezando a funcionar y me tengo que empapar de estas ideas? Ya no me puedo meter en sus Sí, pero ¿tú qué cabezas crees? ¿Tú qué tampoco. notas? Quiero decir, te miran como un bicho raro que, bueno, voy a contarnos tú esta, esta ciencia particular que tiene Milei, en qué consiste, o edúcanos, porque al final también hay una cierta labor de educación de yo he estudiado toda la vida en una determinada corriente y no sé nada de la escuela austríaca, pues tú que has estudiado desde pequeño en esta corriente y por tanto la conoces muy bien, cuéntanos en qué consiste y oye, a lo mejor no está tan equivocada como pensábamos.
Hay de unos y otros. Yo creo que algunos sí están interesados. Y hay unos también que están... hay que distinguir entre también los economistas profesionales y los no profesionales. Claro, yo preguntaba sobre todo por los profesionales, porque entre los no profesionales, que es un poco casi la guerra cultural, no tengo duda de que Milei ya ha tenido un impacto en Argentina, es brutal, clarísimamente. Pero las élites intelectuales suelen ser mucho más resistentes a abandonar su posición de estatus. Sí, pero hay élites intelectuales que no son economistas también. Es decir, profesores universitarios de ARE, por ejemplo, que muestran mucho interés, por ejemplo. Pero tú lo ves menos entre los economistas profesionales. Claro, ya tienen mucho capital invertido humano, invertido en sus creencias. Es más difícil de cambiar. Milei lo hizo, ¿no? Lo cuenta que él lo hizo, que tiene muchísimo mérito, pero es muy, muy difícil, que ya tiene tu carrera profesional depende de un paradigma y entonces te presentan otro paradigma. A lo mejor en este caso es más por interés saber cómo piensa el otro, pero... Sí, ahí hay muchos factores, ¿no? Está que al final uno crece identificándose con unas ideas, entonces, claro, cuando renunciar a esas ideas es en parte renunciar a lo que él es, ¿no? Es decir, si yo soy economista austríaco, renunciar a la escuela austríaca es renunciar a mí mismo y convertirme en otra persona en parte. Si yo soy economista neoclásico con esta formación, renunciar a estas ideas es renunciar a lo que soy o a lo que he sido. Y luego también está el tema del estatus o la posición dentro de la academia. Claro, esto el profesor Bastos lo dice muchas veces, que es aplicable a todo el mundo, no solo, pero bueno, como estamos debatiendo sobre esto, que al final si tú has aprendido mucho sobre algo y vives de eso, si te presentan algo que aunque no sea totalmente distinto, porque hay cosas que pueden ser compartidas o comunes, pero en lo que ya no eres experto, pues te conviertes otra vez en aprendiz. Y claro, una persona de 50 años que tenga un estatus experto en un tema, que diga, no, yo ahora tengo que volver a los 18 años y a empezar casi desde cero, pues eso, hay una resistencia lógica de cualquier persona a hacerlo, no solo de los neoclásicos, también los austríacos, si se veían en eso, sufrirían lo mismo, ¿no? Entonces, sí. ¿Tú no estás empezando a ver de momento un cambio dentro de la academia económica hacia posiciones austríacas? Eso ahí hay resistencia todavía. Hay mucha inercia, ¿no? Hay mucha inercia. Todo el sistema de acreditaciones de las revistas está basado en el paradigma neoclásico. Pero también a lo mejor hay que distinguir dentro de la economía, también hay diferentes opciones. Por ejemplo, me consta que los ordoliberales en Alemania, que existen todavía, ¿no? Que tienen interés en Milei y lo quieren invitar para que dé una keynote. Entonces, tampoco es homogéneo totalmente el sector no austríaco. Sí, entonces, totalmente. puede haber algunos que a sacarse y en parte convertirse, ¿no? Pues muchísimas gracias, Felip, por esta entrevista haciendo un repaso sobre el primer año de gobierno de Javier Milei y sobre las implicaciones que ya ha tenido y que puede seguir teniendo en el futuro. Esperemos que sean positivas y que nos lleguen también a España y al resto de Europa, porque buena falta hacen las ideas de la libertad y la aplicación de esas ideas de la libertad. Ha sido un placer y bueno, nos citamos en otra ocasión ya para hablar, si quieres, de reserva fraccionaria, coeficiente de caja 100%, tu libro sobre antirrayo, etcétera, y conversar sobre todo ello. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer y perdóname por tirarte la lengua. No, está bien. Pues eso, dedicamos un programa exprofeso sobre ello. Muchas gracias, Felip. Muy bien, muchas gracias, Juan.